Del contador pasa a ser negativo, el sistema operativo termina el programa, por haber sido excedido el límite de tiempo asignado. 1.6 Gestión de procesos. Un programa no hace nada a menos que una CPU ejecute sus instrucciones. Un programa en ejecución, como ya hemos dicho, es un proceso. Un programa de usuario de tiempo compartido, como por ejemplo un compilador, es un proceso. Un procesador de textos que ejecute un usuario individual en un PC es un proceso. Una tarea del sistema, como enviar datos de salida a una impresora, también puede ser un proceso, o al menos, una parte de un proceso. Por el momento, vamos a considerar que un proceso es un trabajo o un programa en tiempo compartido, aunque más adelante veremos que el concepto es más general. Como veremos en el capítulo 3, es posible proporcionar llamadas al sistema que permitan a los procesos crear subprocesos que se ejecuten de forma concurrente. Un proceso necesita para llevar a cabo su tarea ciertos recursos, entre los que incluyen tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos DES. Estos recursos se proporcionan al proceso en el momento de crearlo o se le asignan mientras se está ejecutando. Además de los diversos recursos físicos y lógicos que un proceso obtiene en el momento de su creación, pueden pasársele diversos datos de inicialización, entradas. Por ejemplo, considere un proceso cuya función sea la de mostrar el estado de un archivo en la pantalla de un terminal. A ese proceso le proporcionaríamos como entrada el nombre del archivo y el proceso ejecutaría las apropiadas instrucciones y llamadas al sistema para obtener y mostrar en el terminal la información deseada. Cuando el proceso termina, el sistema operativo reclama todos los recursos reutilizables. Hagamos hincapié en que un programa por sí solo no es un proceso. Un programa es una entidad pasiva, tal como los contenidos de un archivo almacenado en disco, mientras que un proceso es una entidad activa. Un proceso de una sola hebra tiene un contador de programa que especifica la siguiente instrucción que hay que ejecutar. Las hebras se verán en el capítulo 4. La ejecución de un proceso así debe ser secuencial. La CPU ejecuta una instrucción del proceso después de otra, hasta completarlo. Además, en cualquier instante, se estará ejecutando como mucho una instrucción en nombre del proceso. Por tanto, aunque pueda haber dos procesos asociados con el mismo programa, se considerarían no obstante como dos secuencias de ejecución separadas. Un proceso multihebra tiene múltiples contadores de programa, apuntado cada uno de ellos a la siguiente instrucción que haya que ejecutar para una hebra determinada. Un proceso es una unidad de trabajo en un sistema. Cada sistema consta de una colección de procesos, siendo algunos de ellos procesos del sistema operativo, aquellos que ejecutan código del sistema, y el resto procesos de usuario, aquellos que ejecutan código del usuario. Todos estos procesos pueden, potencialmente, ejecutarse de forma concurrente, por ejemplo multiplexando la CPU cuando solo se disponga de una. El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades en lo que se refiere a la gestión de procesos. Crear y borrar los procesos de usuario y del sistema. Suspender y reanudar los procesos. Proporcionar mecanismos para la sincronización de procesos. Proporcionar mecanismos para la comunicación entre procesos. Proporcionar mecanismos para el tratamiento de los interbloqueos. En los capítulos 3 a 6 se estudian las técnicas de gestión de procesos. 1.7 Gestión de memoria. Como se ha visto en la sección 1, 2.2, la memoria principal es fundamental en la operación de un sistema informático moderno. La memoria principal es una matriz de palabras o bytes cubo tama. Capítulo 1 Introducción. ño se encuentra en el rango de cientos de miles a miles de millones de posiciones distintas. Cada palabra o byte tiene su propia dirección. La memoria principal es un repositorio de datos rápidamente accesibles, compartida por la CPU y los dispositivos DES. El procesador central lee las instrucciones de la memoria principal durante el ciclo de extracción de instrucciones y lee y escribe datos en la memoria principal durante el ciclo de extracción de datos, en una arquitectura von Neumann. La memoria principal es, generalmente, el único dispositivo de almacenamiento de gran tamaño al que la CPU puede dirigirse y acceder directamente. Por ejemplo, para que la CPU procese datos de un disco, dichos datos deben transferirse en primer lugar a la memoria principal mediante llamadas DES generadas por la CPU. Del mismo modo, las instrucciones deben estar en memoria para que la CPU las ejecute. Para que un programa pueda ejecutarse, debe estar asignado a direcciones absolutas y cargado en memoria. Mientras el programa se está ejecutando, accede a las instrucciones y a los datos de la memoria generando dichas direcciones absolutas. Finalmente, el programa termina, su espacio de memoria se declara disponible y el siguiente programa puede ser cargado y ejecutado. Para mejorar tanto la utilización de la CPU como la velocidad de respuesta de la computadora frente a los usuarios, las computadoras de propósito general pueden mantener varios programas en memoria, lo que crea la necesidad de mecanismos de gestión de la memoria. Se utilizan muchos esquemas diferentes de gestión de la memoria. Estos esquemas utilizan enfoques distintos y la efectividad de cualquier algoritmo dado depende de la situación. En la selección de un esquema de gestión de memoria para un sistema específico, debemos tener en cuenta muchos factores, especialmente relativos al diseño hardware del sistema. Cada algoritmo requiere su propio soporte hardware. El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades en lo que se refiere a la gestión de memoria. Controlar qué partes de la memoria están actualmente en uso y por parte de quién. Decidir qué datos y procesos, o partes de procesos, añadir o extraer de la memoria. Asignar y liberar la asignación de espacio de memoria según sea necesario. En los capítulos 8 y 9 se estudian las técnicas de gestión de la memoria. 1.8 Gestión de almacenamiento.
Para que el sistema informático sea cómodo para los usuarios, el sistema operativo proporciona una vista lógica y uniforme del sistema de almacenamiento de la información. El sistema operativo abstrae las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento y define una unidad de almacenamiento lógico, el archivo. El sistema operativo asigna los archivos a los soportes físicos y accede a dichos archivos a través de los dispositivos de almacenamiento. 1. 8.1 Gestión del sistema de archivos. La gestión de archivos es uno de los componentes más visibles de un sistema operativo. Las computadoras pueden almacenar la información en diferentes tipos de medios físicos. Los discos magnéticos, discos ópticos y cintas magnéticas son los más habituales. Cada uno de estos medios tiene sus propias características y organización física. Cada medio se controla mediante un dispositivo, tal como una unidad de disco o una unidad de cinta, que también tiene sus propias características distintivas. Estas propiedades incluyen la velocidad de acceso, la capacidad, la velocidad de transferencia de datos y el método de acceso, secuencial o aleatorio. Un archivo es una colección de información relacionada definida por su creador. Comúnmente, los archivos representan programas, tanto en formato fuente como objeto, y datos. Los archivos de datos pueden ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos o binarios. Los archivos pueden tener un formato libre, como, por ejemplo, los archivos de texto, o un formato rígido, como por ejemplo una serie de campos fijos. Evidentemente, el concepto de archivo es extremadamente general. El sistema operativo implementa el abstracto concepto de archivo gestionando los medios de almacenamiento masivos, como las cintas y discos, y los dispositivos que los controlan. Asimismo, los archivos normalmente se organizan en directorios para hacer más fácil su uso. Por último, cuando varios usuarios tienen acceso a los archivos, puede ser deseable controlar quién y en qué forma, por ejemplo, lectura, escritura o modificación, accede a los archivos. El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades en lo que se refiere a la gestión de archivos. Creación y borrado de archivos. Creación y borrado de directorios para organizar los archivos. Soporte de primitivas para manipular archivos y directorios. Asignación de archivos a los dispositivos de almacenamiento secundario. Copia de seguridad de los archivos en medios de almacenamiento estables, no volátiles. Las técnicas de gestión de archivos se tratan en los capítulos 10 y 11. 1. 8.2 Gestión del almacenamiento masivo. Como ya hemos visto, dado que la memoria principal es demasiado pequeña para acomodar todos los datos y programas, y puesto que los datos que guarda se pierden al desconectar la alimentación, el sistema informático debe proporcionar un almacenamiento secundario como respaldo de la memoria principal. La mayoría de los sistemas informáticos modernos usan discos como principal medio de almacenamiento en línea, tanto para los programas como para los datos. La mayor parte de los programas, incluyendo compiladores, ensambladores o procesadores de texto, se almacenan en un disco hasta que se cargan en memoria, y luego usan el disco como origen y destino de su procesamiento. Por tanto, la apropiada gestión del almacenamiento en disco tiene una importancia crucial en un sistema informático. El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades en lo que se refiere a la gestión de disco. Gestión del espacio libre, asignación del espacio de almacenamiento. Planificación del disco. Dado que el almacenamiento secundario se usa con frecuencia, debe emplearse de forma eficiente. La velocidad final de operación de una computadora puede depender de las velocidades del subsistema de disco y de los algoritmos que manipulan dicho subsistema. Sin embargo, hay muchos usos para otros sistemas de almacenamiento más lentos y más baratos, y que, en ocasiones, proporcionan una mayor capacidad que el almacenamiento secundario. La realización de copias de seguridad de los datos del disco, el almacenamiento de datos raramente utilizados y el almacenamiento definitivo a largo plazo son algunos ejemplos. Las unidades de cinta magnética y sus cintas V. Las unidades de CD y DVD y sus discos son dispositivos típicos de almacenamiento terciario. Los soportes físicos, cintas y discos ópticos, varían entre los formatos WORM, Write Once, Read Many Times, escritura una vez, lectura muchas veces, y RW, Read Write, lectura-escritura. El almacenamiento terciario no es crucial para el rendimiento del sistema, aunque también es necesario gestionario. Algunos sistemas operativos realizan esta tarea, mientras que otros dejan el control del almacenamiento terciario a los programas de aplicación. Algunas de las funciones que dichos sistemas operativos pueden proporcionar son el montaje y desmontaje de medios en los dispositivos, la asignación y liberación de dispositivos para su uso exclusivo por los procesos, y la migración de datos del almacenamiento secundario al terciario. Las técnicas para la gestión del almacenamiento secundario y terciario se estudian en el capítulo 12. 1. 8.3 Almacenamiento en caché. El almacenamiento caché es una técnica importante en los sistemas informáticos. Normalmente, la información se mantiene en algún sistema de almacenamiento, como por ejemplo la memoria principal. Cuando se usa, esa información se copia de forma temporal en un sistema de almacenamiento más rápido, la caché. Cuando necesitamos una información particular, primero comprobamos si está en la caché. Si lo está, usamos directamente dicha información de la caché. En caso contrario, utilizamos la información original, colocando una copia en la caché bajo la suposición de que pronto la necesitaremos nuevamente. Además, los registros programables internos, como los registros de índice, proporcionan una caché de alta velocidad para la memoria principal.
El programador, o compilador, implementa los algoritmos de asignación de recursos y de reemplazamiento de registros para decidir qué información mantener en los registros y cuál en la memoria principal. También hay disponibles cachés que se implementan totalmente mediante hardware. Por ejemplo, la mayoría de los sistemas disponen de una caché de instrucciones para almacenar las siguientes instrucciones en espera de ser ejecutadas. Sin esta caché, la CPU tendría que esperar varios ciclos mientras las instrucciones son extraídas de la memoria principal. Por razones similares, la mayoría de los sistemas disponen de una o más cachés de datos de alta velocidad en la jerarquía de memoria. En este libro no vamos a ocuparnos de estas cachés implementadas totalmente mediante hardware, ya que quedan fuera del control del sistema operativo. Dado que las cachés tienen un tamaño limitado, la gestión de la caché es un problema de diseño importante. La selección cuidadosa del tamaño de la caché y de una adecuada política de reemplazamiento puede dar como un resultado un incremento enorme del rendimiento. Consulte la figura 1.9 para ver una comparativa de las prestaciones de almacenamiento en las estaciones de trabajo grandes y pequeños servidores. Dicha comparativa ilustra perfectamente la necesidad de usar el almacenamiento en caché. En el capítulo 9 se exponen varios algoritmos de reemplazamiento para cachés controladas por software. La memoria principal puede verse como una caché rápida para el almacenamiento secundario, ya que los datos en almacenamiento secundario deben copiarse en la memoria principal para poder ser utilizados, y los datos deben encontrarse en la memoria principal antes de ser pasados al almacenamiento secundario cuando llega el momento de guardarlos. Los datos del sistema de archivos, que residen permanentemente en el almacenamiento secundario, pueden aparecer en varios niveles de la jerarquía de almacenamiento. En el nivel superior, el sistema operativo puede mantener una caché de datos del sistema de archivos en la memoria principal. También pueden utilizarse discos RAM, también conocidos como discos de estado sólido, para almacenamiento de alta velocidad, accediendo a dichos discos a través de la interfaz del sistema de archivos. La mayor parte del almacenamiento secundario se hace en discos magnéticos. Los datos almacenados en disco magnético, a su vez, se copian a menudo en cintas magnéticas o discos extraíbles con el fin de protegerlos frente a pérdidas de datos en caso de que un disco duro falle. Algunos sistemas realizan automáticamente un archivado definitivo de los datos correspondientes a los archivos antiguos, transfiriéndolos desde el almacenamiento secundario a un almacenamiento terciario, como por ejemplo un servidor de cintas, con el fin de reducir costes de almacenamiento, véase el capítulo 12. El movimiento de información entre niveles de una jerarquía de almacenamiento puede ser explícito o implícito, dependiendo del diseño hardware y del software del sistema operativo que controle dicha funcionalidad. Por ejemplo, la transferencia de datos de la caché a la CPU y los registros es, normalmente, una función hardware en la que no interviene el sistema operativo. Por el contrario, la transferencia de datos de disco a memoria normalmente es controlada por el sistema operativo. En una estructura de almacenamiento jerárquica, los mismos datos pueden aparecer en diferentes niveles del sistema de almacenamiento. Por ejemplo, suponga que un entero A que hay que incrementar en 1 se encuentra almacenado en el archivo B, el cual reside en un disco magnético. La operación de incremento ejecuta primero una operación de ES para copiar el bloque de disco en el que reside A la memoria principal. A continuación se copia A en la caché y en un registro. Nivel, nombre, tamaño típico, tecnología de implementación, tiempo de acceso NS, ancho de banda MB por segundo. Gestionado por, copiado en, 1, registros, 1 kilobit, memoria contemporánea, múltiples puertos, CMOS, 0.25 0.5, 20.000 a 100.000. 1000, 5000, 20, 150. Gestionado por, compilador, cache, hardware, Paraiba, Sistema Oponato, CD cinta, coplado en, figura 1.9, prestaciones de los distintos niveles de almacenamiento, magnético, M-modu principal, figura 1.10 migración de un entero A del disco a un registro interno. Por tanto, la copia de A aparece en varios lugares, en el disco magnético, en la memoria principal, en la caché y en un registro interno, véase la figura 1.10. Una vez que se hace el incremento en el registro interno, el valor de A es distinto en los diversos sistemas de almacenamiento. El valor de A solo será el mismo después de que su nuevo valor se escriba desde el registro interno al disco magnético. En un entorno informático donde solo se ejecuta un proceso cada vez, este proceso no plantea ninguna dificultad, va que un acceso al entero A siempre se realizará a la copia situada el nivel en el más alto de la jerarquía. Sin embargo, en un entorno multitarea, en el que la CPU conmuta entre varios procesos, hay que tener un extremo cuidado para asegurar que, si varios procesos desean acceder a A, cada uno de ellos obtenga el valor más recientemente actualizado de A. La situación se hace más complicada en un entorno multiprocesador donde, además de mantener registros internos, cada una de las CPU también contiene una caché local. En un entorno de este tipo, una copia de A puede encontrarse simultáneamente en varias cachés. Dado que las diversas CPU puede ejecutar instrucciones concurrentemente, debemos asegurarnos de que una actualización del valor de A en una caché se refleje inmediatamente en las restantes cachés en las que reside A. Esta situación se denomina coherencia de caché y, normalmente, se trata de un problema de hardware, que se gestiona por debajo del nivel del sistema operativo. En un entorno distribuido, la situación se hace incluso más compleja.
En este tipo de entorno, varias copias, o réplicas, del mismo archivo pueden estar en diferentes computadoras distribuidas geográficamente. Dado que se puede acceder de forma concurrente a dichas réplicas y actualizarlas, algunos sistemas distribuidos garantizan que, cuando una réplica se actualiza en un sitio, todas las demás réplicas se actualizan lo más rápidamente posible. Existen varias formas de proporcionar esta garantía, como se verá en el capítulo 17. 1. 8.4 Sistemas DES. Uno de los propósitos de un sistema operativo es ocultar al usuario las peculiaridades de los dispositivos hardware específicos. Por ejemplo, en Unix, las peculiaridades de los dispositivos DES se ocultan a la mayor parte del propio sistema operativo mediante el subsistema DES. El subsistema DES consta de varios componentes. Un componente de gestión de memoria que incluye almacenamiento en buffer, gestión de caché y gestión de colas. Una interfaz general para controladores de dispositivo. Controladores para dispositivos hardware específicos. Solo el controlador del dispositivo conoce las peculiaridades del dispositivo específico al que está asignado. En la sección 1.2.3 se expone cómo se usan las rutinas de tratamiento de interrupciones y los controladores de dispositivo en la construcción de subsistemas DES eficientes. En el capítulo 13 se aborda el modo en que el subsistema DES interactúa con los otros componentes del sistema, gestiona los dispositivos, transfiere datos y detecta que las operaciones DES han concluido. 1.9 Protección y seguridad. Si un sistema informático tiene múltiples usuarios y permite la ejecución concurrente de múltiples procesos, entonces el acceso a los datos debe regularse. Para dicho propósito, se emplean mecanismos que aseguren que solo puedan utilizar los recursos, archivos, segmentos de memoria, CPU y otros, aquellos procesos que hayan obtenido la apropiada autorización del sistema operativo. Por ejemplo, el hardware de direccionamiento de memoria asegura que un proceso solo se pueda ejecutar dentro de su propio espacio de memoria. El temporizador asegura que ningún proceso pueda obtener el control de la CPL sin después ceder el control. Los usuarios no pueden acceder a los registros de control, por lo que la integridad de los diversos dispositivos periféricos está protegida, etc. Por tanto, protección es cualquier mecanismo que controle el acceso de procesos y usuarios a los recursos definidos por un sistema informático. Este mecanismo debe proporcionar los medios para la especificación de los controles que hay que imponer y para la aplicación de dichos controles. Los mecanismos de protección pueden mejorar la fiabilidad, permitiendo detectar errores later test en las interfaces entre los subsistemas componentes. La detección temprana de los errores de interfaz a menudo puede evitar la contaminación de un subsistema que funciona perfectamente por parte de otro subsistema que funcione mal. Un recurso desprotegido no puede defenderse contra el uso, o mal uso, de un usuario no autorizado o incompetente. Un sistema orientado a la protección proporciona un medio para distinguir entre un uso autorizado y no autorizado, como se explica en el capítulo 14. Un sistema puede tener la protección adecuada pero estar expuesto a fallos y permitir accesos inapropiados. Considere un usuario al que le han robado su información de autenticación, los medios de identificarse ante el sistema, sus datos podrían ser copiados o borrados, incluso aunque esté funcionando la protección de archivos y de memoria. Es responsabilidad de los mecanismos de seguridad defender al sistema frente a ataques internos y externos. Tales ataques abarcan un enorme rango, en el que se incluyen los virus y gusanos, los ataques de denegación de servicio, que usan todos los recursos del sistema y mantienen a los usuarios legítimos fuera del sistema, el robo de identidad y el robo de servicio, el uso no autorizado de un sistema. La prevención de algunos de estos ataques se considera una función del sistema operativo en algunos sistemas, mientras que en otros se deja a la política de prevención o a algún software adicional. Debido a la creciente alarma en lo que se refiere a incidentes de seguridad, las características de seguridad del sistema operativo constituyen un área de investigación e implementación en rápido crecimiento. Los temas relativos a la seguridad se estudian en el capítulo 15. La protección y la seguridad requieren que el sistema pueda distinguir a todos sus usuarios. La mayoría de los sistemas operativos mantienen una lista con los nombres de usuario y sus identificadores de usuario, ID, asociados. En la jerga de Windows NT, esto se denomina ID de seguridad, SID, Security ID. Estos ID numéricos son unívocos, uno por usuario. Cuando un usuario inicia una sesión en el sistema, la fase de autenticación determina el ID correspondiente a dicho usuario. Ese ID de usuario estará asociado con todos los procesos y hebras del usuario. Cuando un ID necesita poder ser leído por los usuarios, se utiliza la lista de nombres de usuario para traducir el ID al nombre correspondiente. En algunas circunstancias, es deseable diferenciar entre conjuntos de usuarios en lugar de entre usuarios individuales. Por ejemplo, el propietario de un archivo en un sistema Unix puede ejecutar todas las operaciones sobre dicho archivo, mientras que a un conjunto seleccionado de usuarios podría permitírsele solo leer el archivo. Para conseguir esto, es necesario definir un nombre de grupo y especificar los usuarios que pertenezcan a dicho grupo. La funcionalidad de grupo se puede implementar manteniendo en el sistema una lista de nombres de grupo e identificadores de grupo. Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos, dependiendo de las decisiones de diseño del sistema operativo. Los ID de grupo del usuario también se incluyen en todos los procesos y hebras asociados. Durante el uso normal de un sistema, el ID de usuario y el ID de grupo de un usuario son suficientes. Sin embargo, en ocasiones, un usuario necesita escalar sus privilegios para obtener permisos adicionales para una actividad.
Por ejemplo, el usuario puede necesitar acceder a un dispositivo que está restringido. Los sistemas operativos proporcionan varios métodos para el escalado de privilegios. Por ejemplo, en Unix, el atributo setUID en un programa hace que dicho programa se ejecute con el ID de usuario del propietario del archivo, en lugar de con el ID del usuario actual. El proceso se ejecuta con este UID efectivo hasta que se desactivan los privilegios adicionales o se termina el proceso. Veamos un ejemplo de cómo se hace esto en Solaris 10. El usuario PBG podría tener un ID de usuario igual a 101 y un ID de grupo igual a 14, los cuales se asignarían mediante, etc., PASSWD, PBG, X, 101 en 14, Export, Home, PBG USR, bin, bash. 1.10 Sistemas distribuidos. Un sistema distribuido es una colección de computadoras físicamente separadas y posiblemente heterogéneas que están conectadas en red para proporcionar a los usuarios acceso a los diversos recursos que el sistema mantiene. Acceder a un recurso compartido incrementa la velocidad de cálculo, la funcionalidad, la disponibilidad de los datos y la fiabilidad. Algunos sistemas operativos generalizan el acceso a red como una forma de acceso a archivo, manteniendo los detalles de la conexión de red en el controlador de dispositivo de la interfaz de red. Otros sistemas operativos invocan específicamente una serie de funciones de red. Generalmente, los sistemas contienen una mezcla de los dos modos, como por ejemplo FTP y NFS. Los protocolos que forman un sistema distribuido pueden afectar enormemente a la popularidad y utilidad de dicho sistema. En términos sencillos, una red es una vía de comunicación entre dos o más sistemas. La funcionalidad de los sistemas distribuidos depende de la red. Las redes varían según el protocolo que usen, las distancias entre los nodos y el medio de transporte. TCP/IP es el protocolo de red más común, aunque el uso de ATM y otros protocolos está bastante extendido. Asimismo, los protocolos soportados varían de unos sistemas operativos a otros. La mayoría de los sistemas operativos soportan TCP/IP, incluidos los sistemas operativos Windows y Unix. Algunos sistemas soportan protocolos propietarios para ajustarse a sus necesidades. En un sistema operativo, un protocolo de red simplemente necesita un dispositivo de interfaz, por ejemplo, un adaptador de red, con un controlador de dispositivo que lo gestione y un software para tratar los datos. Estos conceptos se explican a lo largo del libro. Las redes se caracterizan en función de las distancias entre sus nodos. Una red de área local, LAN, conecta una serie de computadoras que se encuentran en una misma habitación, planta o edificio. Normalmente, una red de área extendida, WAN, conecta varios edificios, ciudades o países. Una multinacional puede disponer de una red WAN para conectar sus oficinas en todo el mundo. Estas redes pueden ejecutar uno o varios protocolos si la continua aparición de nuevas tecnologías está dando lugar a nuevas formas de redes. Por ejemplo, una red de área metropolitana, MAN, Metropolitan Area Network, puede conectar diversos edificios de una ciudad. Los dispositivos Bluetooth y 802.11 utilizan tecnología inalámbrica para comunicarse a distancias de unos pocos metros, creando en esencia lo que se denomina una red de área pequeña, como la que puede haber en cualquier hogar. Los soportes físicos o medios que se utilizan para implementar las redes son igualmente variados. Entre ellos se incluyen el cobre, la fibra óptica y las transmisiones inalámbricas entre satélites, antenas de microondas y aparatos de radio. Cuando se conectan los dispositivos informáticos a teléfonos móviles, se puede crear una red. También se puede emplear incluso comunicación por infrarrojos de corto alcance para establecer una red. A nivel rudimentario, siempre que las computadoras se comuniquen, estarán usando o creando una red. Todas estas redes también varían en cuanto a su rendimiento y su fiabilidad. Algunos sistemas operativos han llevado el concepto de redes y sistemas distribuidos más allá de la noción de proporcionar conectividad de red. Un sistema operativo de red es un sistema operativo que proporciona funcionalidades como la compartición de archivos a través de la red y que incluye un esquema de comunicación que permite a diferentes procesos, en diferentes computadoras, intercambiar mensajes. Una computadora que ejecuta un sistema operativo de red actúa autónomamente respecto de las restantes computadoras de la red, aunque es consciente de la red y puede comunicarse con los demás equipos conectados en red. Un sistema operativo distribuido proporciona un entorno menos autónomo. Los diferentes sistemas operativos se comunican de modo que se crea la ilusión de que un único sistema operativo controla la red. En los capítulos 16 a 18 veremos las redes de computadoras y los sistemas distribuidos. 1.11 Sistemas de propósito general. La exposición ha estado enfocada hasta ahora sobre los sistemas informáticos de propósito general con los que todos estamos familiarizados. Sin embargo, existen diferentes clases de sistemas informáticos cuyas funciones son más limitadas y cuyo objetivo es tratar con dominios de procesamiento limitados. 1. 11.1 Sistemas embebidos en tiempo real. Las computadoras embebidas son las computadoras predominantes hoy en día. Estos dispositivos se encuentran por todas partes, desde los motores de automóviles y los robots para fabricación, hasta los magnetoscopios y los hornos de microondas. Estos sistemas suelen tener tareas muy específicas. Los sistemas en los que operan usualmente son primitivos, por lo que los sistemas operativos proporcionan funcionalidades limitadas. Usualmente, disponen de una interfaz de usuario muy limitada o no disponen de ella en absoluto, prefiriendo invertir su tiempo en monitorizar y gestionar dispositivos hardware, como por ejemplo motores de automóvil y brazos robóticos.
Estos sistemas embebidos varían considerablemente. Algunos son computadoras de propósito general que ejecutan sistemas operativos estándar, como Unix, con aplicaciones de propósito especial para implementar la funcionalidad. Otros son sistemas hardware con sistemas operativos embebidos de propósito especial que solo proporcionan la funcionalidad deseada. Otros son dispositivos hardware con circuitos integrados específicos de la aplicación, ASIC, Application Specific Integrated Circuit, que realizan sus tareas sin ningún sistema operativo. El uso de sistemas embebidos continúa expandiéndose. La potencia de estos dispositivos, tanto si trabajan como unidades autónomas como si se conectan a redes o a la web, es seguro que también continuará incrementándose. Incluso ahora, pueden informatizarse casas enteras, de modo que una computadora central, una computadora de propósito general o un sistema embebido, puede controlar la calefacción y la luz, los sistemas de alarma e incluso la cafetera. El acceso web puede permitir a alguien llamar a su casa para poner a calentar el café antes de llegar. Algún día, la nevera llamará al supermercado cuando falte leche. Los sistemas embebidos casi siempre ejecutan sistemas operativos en tiempo real. Un sistema en tiempo real se usa cuando se han establecido rígidos requisitos de tiempo en la operación de un procesador o del flujo de datos. Por ello, este tipo de sistema a menudo se usa como dispositivo de control en una aplicación dedicada. Una serie de sensores proporcionan los datos a la computadora. La computadora debe analizar los datos y, posiblemente, ajustar los controles con el fin de modificar los datos de entrada de los sensores. Los sistemas que controlan experimentos científicos, los de imágenes médicas, los de control industrial y ciertos sistemas de visualización son sistemas en tiempo real. Algunos sistemas de inyección de gasolina para motores de automóvil, algunas controladoras de electrodomésticos y algunos sistemas de armamento son también sistemas en tiempo real. Un sistema en tiempo real tiene restricciones fijas y bien definidas. El procesamiento tiene que hacerse dentro de las restricciones definidas o el sistema fallará. Por ejemplo, no sirve de nada instruir a un brazo de robot para que se pare después de haber golpeado el coche que estaba construyendo. Un sistema en tiempo real funciona correctamente solo si proporciona el resultado correcto dentro de sus restricciones de tiempo. Este tipo de sistema contrasta con los sistemas de tiempo compartido, en los que es deseable, aunque no obligatorio, que el sistema responda rápidamente, y también contrasta con los sistemas de procesamiento por lotes, que no tienen ninguna restricción de tiempo en absoluto. En el capítulo 19, veremos los sistemas embebidos en tiempo real con más detalle. En el capítulo 5, presentaremos la facilidad de planificación necesaria para implementar la funcionalidad de tiempo real en un sistema operativo. En el capítulo 9 se describe el diseño de la gestión de memoria para sistemas en tiempo real. Por último, en el capítulo 22, describiremos los componentes de tiempo real del sistema operativo Windows XP. 1. 11.2 Sistemas multimedia. La mayor parte de los sistemas operativos están diseñados para gestionar datos convencionales, como archivos de texto, programas, documentos de procesadores de textos y hojas de cálculo. Sin embargo, una tendencia reciente en la tecnología informática es la incorporación de datos multimedia en los sistemas. Los datos multimedia abarcan tanto archivos de audio y video, como archivos convencionales. Estos datos difieren de los convencionales en que los datos multimedia, como por ejemplo los fotogramas de una secuencia de video, deben suministrarse cumpliendo ciertas restricciones de tiempo, por ejemplo, 30 imágenes por segundo. La palabra multimedia describe un amplio rango de aplicaciones que hoy en día son de uso popular. Incluye los archivos de audio, por ejemplo MP3, las películas de DVD, la videoconferencia y las secuencias de video con anuncios de películas o noticias que los usuarios descargan a través de Internet. Las aplicaciones multimedia también pueden incluir webcasts en directo, multidifusión a través de la World Wide Web, de conferencias o eventos deportivos, e incluso cámaras web que permiten a un observador que esté en Manhattan ver a los clientes de un café en París. Las aplicaciones multimedia no tienen por qué ser solo audio o video, sino que a menudo son una combinación de ambos tipos de datos. Por ejemplo, una película puede tener pistas de audio y de video separadas. Además, las aplicaciones multimedia no están limitadas a los PC de escritorio, ya que de manera creciente se están dirigiendo a dispositivos más pequeños, como los PDA y teléfonos móviles. Por ejemplo, un corredor de bolsa puede tener en su PDA en tiempo real y por vía inalámbrica las cotizaciones de bolsa. En el capítulo 20, exploramos la demanda de aplicaciones multimedia, analizando en qué difieren los datos multimedia de los datos convencionales y cómo la naturaleza de estos datos afecta al diseño de los sistemas operativos que dan soporte a los requisitos de los sistemas multimedia. 1. 11.3 Sistemas de mano. Los sistemas de mano incluyen los AIDA, Personal Digital Assistant, asistente digital personal, tales como los POM y Pocket PC, y los teléfonos móviles, muchos de los cuales usan sistemas operativos embebidos de propósito especial. Los desarrolladores de aplicaciones y sistemas de mano se enfrentan a muchos retos, la mayoría de ellos debidos al tamaño limitado de dichos dispositivos. Por ejemplo, un PDA tiene una altura aproximada de 13 centímetros y un ancho de 8 centímetros, y pesa menos de 200 gramos. Debido a su tamaño, la mayoría de los dispositivos de mano tienen muy poca memoria, procesadores lentos y pantallas de visualización pequeñas. Veamos cada una de estas limitaciones. La cantidad de memoria física en un sistema de mano depende del dispositivo, pero normalmente se encuentra entre 512 kilobytes y 128 megabytes. Compare estos números con un típico PC o una estación de trabajo, que puede tener varios gigabytes de memoria.
Como resultado, el sistema operativo y las aplicaciones deben gestionar la memoria de forma muy eficiente. Esto incluye devolver toda la memoria asignada al gestor de memoria cuando ya no se esté usando. En el capítulo 9 exploraremos la memoria virtual, que permite a los desarrolladores escribir programas que se comportan como si el sistema tuviera más memoria que la físicamente disponible. Actualmente, no muchos dispositivos de mano usan las técnicas de memoria virtual, por los que los desarrolladores de programas deben trabajar dentro de los confines de la limitada memoria física. Un segundo problema que afecta a los desarrolladores de dispositivos de mano es la velocidad del procesador usado en los dispositivos. Los procesadores de la mayor parte de los dispositivos de mano funcionan a una fracción de la velocidad de un procesador típico para PC. Los procesadores requieren mayor cantidad de energía cuanto más rápidos son. Para incluir un procesador más rápido en un dispositivo de mano sería necesaria una batería mayor, que ocuparía más espacio o tendría que ser reemplazada, o recargada, con mayor frecuencia. La mayoría de los dispositivos de mano usan procesadores más pequeños y lentos, que consumen menos energía. Por tanto, las aplicaciones y el sistema operativo tienen que diseñarse para no imponer una excesiva carga al procesador. El último problema al que se enfrentan los diseñadores de programas para dispositivos de mano es la ES. La falta de espacio físico limita los métodos de entrada a pequeños teclados, sistemas de reconocimiento de escritura manual o pequeños teclados basados en pantalla. Las pequeñas pantallas de visualización limitan asimismo las opciones de salida. Mientras que monitor de un PC doméstico puede medir hasta 30 pulgadas, la pantalla de un dispositivo de mano a menudo no es más que un cuadrado de 3 pulgadas. Tareas tan familiares como leer un correo electrónico o navegar por diversas páginas web se tienen que condensar en pantallas muy pequeñas. Un método para mostrar el contenido de una página web es el recorte web, que consiste en que solo se suministra y se muestra en el dispositivo de mano un pequeño subconjunto de una página web. Algunos dispositivos de mano utilizan tecnología inalámbrica, como Bluetooth o 802.11, permitiendo el acceso remoto al correo electrónico y la exploración web. Los teléfonos móviles con conectividad a Internet caen dentro de esta categoría. Sin embargo, para los PDA que no disponen de acceso inalámbrico, descargar datos requiere normalmente que el usuario descargue primero los datos en un PC o en una estación de trabajo y luego transfiera los datos al PDA. Algunos 1A permiten que los datos se copien directamente de un dispositivo a otro usando un enlace de mira. R rojos. Generalmente, las limitaciones en la funcionalidad de los PDA se equilibran con su portabilidad y su carácter práctico. Su uso continúa incrementándose, a medida que hay disponibles más conexiones de red y otras opciones, como cámaras digitales y reproductores MP3, que incrementan su utilidad. 1.12 Entornos informáticos. Hasta ahora, hemos hecho una introducción a la organización de los sistemas informáticos y los principales componentes de los sistemas operativos. Vamos a concluir con una breve introducción sobre cómo se usan los sistemas operativos en una variedad de entornos informáticos. 1. 12.1 Sistema informático tradicional. A medida que la informática madura, las líneas que separan muchos de los entornos informáticos tradicionales se difuminan. Considere el típico entorno de oficina. Hace unos pocos este entorno consistía en equipos PC conectados mediante una red, con servidores que proporcionaban servicios de archivos y de impresión. El acceso remoto era difícil y la portabilidad se conseguía mediante el uso de computadoras portátiles. También los terminales con ex-mainframes predominaban en muchas empresas, con algunas opciones de acceso remoto habilidad. La tendencia actual se dirige a proporcionar más formas de acceso a estos entornos sin que las tecnologías web están extendiendo los límites de la informática tradicional. Las CEN establecen portales, que proporcionan acceso web a sus servidores internos. Las computadoras de red son, esencialmente, terminales que implementan la noción de informática basada en la web. Las computadoras de mano pueden sincronizarse con los PC, para hacer un uso más portable de la información de la empresa. Los PDA de mano también pueden conectarse a redes inalámbricas para usar el portal web de la empresa, así como una multitud de otros recursos web. En los hogares, la mayoría de los usuarios disponían de una sola computadora con una lenta conexión por módem con la oficina, con Internet o con ambos. Actualmente, las velocidades de conexión de red que antes tenían un precio prohibitivo son ahora relativamente baratas y proporcionan a los usuarios domésticos un mejor acceso a una mayor cantidad de datos. Estas conexiones de datos rápidas están permitiendo a las computadoras domésticas servir páginas web y funcionar en redes que incluyen impresoras, clientes tipo PC y servidores. En algunos hogares se dispone incluso de cortafuegos, o servidores de seguridad, para proteger sus redes frente a posibles brechas de seguridad. Estos cortafuegos eran extremadamente caros hace unos años y hace una década ni siquiera existían. En la segunda mitad del siglo pasado, los recursos informáticos eran escasos, antes, inexistentes. Durante bastante tiempo, los sistemas estuvieron separados en dos categorías, de procesamiento por lotes e interactivos. Los sistemas de procesamiento por lotes procesaban trabajos masivos, con una entrada predeterminada, procedente de archivos u otros orígenes de datos. Los sistemas interactivos esperaban la introducción de datos por parte del usuario. Para optimizar el uso de los recursos informáticos, varios usuarios compartían el tiempo en estos sistemas. Los sistemas de tiempo compartido empleaban un temporizador y algoritmos de planificación para ejecutar rápidamente una serie de procesos por turnos en la CPU, proporcionando a cada usuario una parte de los recursos. Hoy en día, los sistemas tradicionales de tiempo compartido no son habituales.
Las mismas técnicas de planificación se usan todavía en estaciones de trabajo y servidores, aunque frecuentemente los procesos son todos propiedad del mismo usuario, o del usuario y del sistema operativo. Los procesos de usuario y los procesos del sistema que proporcionan servicios al usuario son gestionados de manera que cada uno tenga derecho frecuentemente a una parte del tiempo. Por ejemplo, considere las ventanas que se muestran mientras un usuario está trabajando en un PC y el hecho de que puede realizar varias tareas al mismo tiempo. 1. 12.2 Sistema cliente-servidor. A medida que los PCs se han hecho más rápidos, potentes y baratos, los diseñadores han ido abandonando la arquitectura de sistema centralizada. Los terminales conectados a sistemas centralizados están siendo sustituidos por los PC. Igualmente, la funcionalidad de interfaz de usuario que antes era gestionada directamente por los sistemas centralizados ahora está siendo gestionada de forma cada vez más frecuente en los PC. Como resultado, muchos sistemas actuales actúan como sistema servidor para satisfacer las solicitudes generadas por los sistemas cliente. Esta forma de sistema distribuido especializado, denominada sistema cliente-servidor, tiene la estructura general descrita en la figura 1.11. Los sistemas servidor pueden clasificarse de forma muy general en servidores de cálculo y servidores de archivos. El sistema servidor de cálculo proporciona una interfaz a la que un cliente puede enviar una solicitud para realizar una acción, como por ejemplo leer datos. En respuesta, el servi. Cliente, 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 RAD. Figura 1.11 Estructura general de un sistema cliente-servidor. DOR ejecuta la acción y devuelve los resultados al cliente. Un servidor que ejecuta una base de datos y responde a las solicitudes de datos del cliente es un ejemplo de sistema de EST tipo. El sistema servidor de archivos proporciona una interfaz de sistema de archivos mediante la que los clientes pueden crear, actualizar, leer y eliminar archivos. Un ejemplo de sistema así es un servidor web que suministra archivos a los clientes que ejecutan exploradores web. 1. 12.3 Sistema entre iguales. Otra estructura de sistema distribuido es el modelo de sistema entre iguales, peer-to-peer P2P. En este modelo, los clientes y servidores no se diferencian entre sí. En su lugar, todos los nodos del sistema se consideran iguales y cada uno puede actuar como cliente o como servidor dependiendo de si solicita o proporciona un servicio. Los sistemas entre iguales ofrecen una ventaja sobre los sistemas cliente-servidor tradicionales. En un sistema cliente-servidor, el servidor es un cuello de botella, pero en un sistema entre iguales, varios nodos distribuidos a través de la red pueden proporcionar los servicios. Para participar en un sistema entre iguales, un nodo debe en primer lugar unirse a la red de iguales. Una vez que un nodo se ha unido a la red, puede comenzar a proporcionar servicios, y solicitar servicios de otros nodos de la red. La determinación de qué servicios ICIOs hay disponible es algo que se puede llevar a cabo de una de dos formas generales. Cuando un nodo se une a una red, registra su servicio ante un servicio de búsqueda centralizado existente en la red. Cualquier nodo que desee un servicio concreto, contacta primero con ese servicio de búsqueda centralizado para determinar qué nodo suministra el servicio deseado. El resto de la comunicación tiene lugar entre el cliente y el proveedor del servicio. Un nodo que actúe como cliente primero debe descubrir qué nodo proporciona el servicio deseado, mediante la multidifusión de una solicitud de servicio a todos los restantes nodos de la red. El nodo, o nodos, que proporcionen dicho servicio responden al nodo que efectúa la solicitud. Para soportar este método, debe proporcionarse un protocolo de descubrimiento que permita a los nodos descubrir los servicios proporcionados por los demás nodos de la red. Las redes entre iguales han ganado popularidad al final de los años 90, con varios servicios con partición de archivos como Napster y Gnutella, que permiten a una serie de nodos intercambiar archivos entre sí. El sistema Napster usa un método similar al primer tipo descrito anteriormente. Un servidor centralizado mantiene un índice de todos los archivos almacenados en nodos de la red Napster y el intercambio real de archivos tiene lugar entre esos nodos. El sistema Gnutella emplea una técnica similar a la del segundo tipo. Cada cliente difunde las solicitudes archivos a los demás nodos del sistema y los nodos que pueden servir la solicitud responde directamente al cliente. El futuro del intercambio de archivos permanece incierto, ya que muchos de los archivos tienen derechos de propiedad intelectual. Los archivos de música, por ejemplo, hay leyes que legislan la distribución de este tipo de material. En cualquier caso, la tecnología entre iguales desempeñará sin duda un papel en el futuro de muchos servicios, como los mecanismos de búsqueda, el intercambio de archivos y el correo electrónico. 1. 12.4 Sistema basado en la web. La web está empezando a resultar omnipresente, proporcionando un mayor acceso mediante UI y más amplia variedad de dispositivos de lo que hubiéramos podido soñar hace unos pocos años. Los PC todavía son los dispositivos de acceso predominantes, aunque las estaciones de trabajo, PDA de mano e incluso los teléfonos móviles se emplean ahora también para proporcionar acceso a Internet. La informática basada en la web ha incrementado el interés por los sistemas de interconexión por red. Dispositivos que anteriormente no estaban conectados en red ahora incluyen acceso P. Cable o inalámbrico. Los dispositivos que sí estaban conectados en red ahora disponen de una conectividad de red más rápida, gracias a las mejoras en la tecnología de redes, a la optimización del código de implementación de red o a ambas cosas. La implementación de sistemas basados en la web ha hecho surgir nuevas categorías de dispositivos, tales como los mecanismos de equilibrado de carga, que distribuyen las conexiones de red entre una batería de servidores similares.
Sistemas operativos como Windows 95, que actuaba como cliente web, han evolucionado a Linux o Windows XP, que pueden actuar como servidores web y como clientes. En general, la web ha incrementado la complejidad de muchos dispositivos, ya que los usuarios de los mismos exigen poder conectarlos a la web. 1.13 Resumen. Un sistema operativo es un software que gestiona el hardware de la computadora y proporciona un entorno para ejecutar los programas de aplicación. Quizá el aspecto más visible de un sistema operativo sea la interfaz que el sistema informático proporciona al usuario. Para que una computadora haga su trabajo de ejecutar programas, los programas deben encontrarse en la memoria principal. La memoria principal y es la única área de almacenamiento de gran tamaño a la que el procesador puede acceder directamente. Es una matriz de palabras o bytes, con un tamaño que va de millones a miles de millones de posiciones distintas. Cada palabra de la memoria tiene su propia dirección. Normalmente, la memoria principal es un dispositivo de almacenamiento volátil que pierde su contenido cuando se desconecta o desaparece la alimentación. La mayoría de los sistemas informáticos proporcionan un almacenamiento secundario como extensión de la memoria principal. El almacenamiento secundario proporciona una forma de almacenamiento no volátil, que es capaz de mantener enormes cantidades de datos de forma permanente. El dispositivo de almacenamiento secundario más común es el disco magnético, que proporciona un sistema de almacenamiento para programas y datos. La amplia variedad de sistemas de almacenamiento en un sistema informático puede organizarse en una jerarquía, en función de su velocidad y su coste. Los niveles superiores son más caros, pero más rápidos. A medida que se desciende por la jerarquía, el coste por bit generalmente disminuye, mientras que el tiempo de acceso por regla general aumenta. Existen varias estrategias diferentes para diseñar un sistema informático. Los sistemas monoprocesador solo disponen de un procesador, mientras que los sistemas multiprocesador tienen dos o más procesadores que comparten la memoria física y los dispositivos periféricos. El diseño multiprocesador más común es el multiprocesamiento simétrico, o SMP, donde todos los procesadores se consideran iguales y operan independientemente unos de otros. Los sistemas Conecta 2 en clúster constituyen una forma especializada de sistema multiprocesador y constan de múltiples computadoras conectadas mediante una red de área local. Para un mejor uso de la CPU, los sistemas operativos modernos emplean multiprogramación, la cual permite tener en memoria a la vez varios trabajos, asegurando por tanto que la CPU tenga siempre un trabajo que ejecutar. Los sistemas de tiempo compartido son una extensión de la multiprogramación, en la que los algoritmos de planificación de la CPU conmutan rápidamente entre varios trabajos, proporcionando la ilusión de que cada trabajo está ejecutándose de forma concurrente. El sistema operativo debe asegurar la correcta operación del sistema informático. Para impedir que los programas de usuario interfieran con el apropiado funcionamiento del sistema, el hardware soporta dos modos de trabajo, modo usuario y modo kernel. Diversas instrucciones, como las instrucciones de ES y las instrucciones de espera, son instrucciones privilegiadas y solo se pueden ejecutar en el modo kernel. La memoria en la que el sistema operativo reside debe protegerse frente a modificaciones por parte del usuario. Un temporizador impide los buses infinitos. Estas características, modo dual, instrucciones privilegiadas, protección de memoria e interrupciones del temporizador, son los bloques básicos que emplea el sistema operativo para conseguir un correcto funcionamiento. Un proceso, o trabajo, es la unidad fundamental de trabajo en un sistema operativo. La gestión de procesos incluye la creación y borrado de procesos y proporciona mecanismos para que los procesos se comuniquen y sincronicen entre sí. Un sistema operativo gestiona la memoria haciendo un seguimiento de qué partes de la misma están siendo usadas y por quién. El sistema operativo también es responsable de la asignación dinámica y liberación del espacio de memoria. El sistema operativo también gestiona el espacio de almacenamiento, lo que proporciona sistemas de archivos para representar archivos y directorios y gestionar el espacio en los dispositivos de almacenamiento masivo. Los sistemas operativos también deben ocuparse de la protección y seguridad del propio sistema operativo y de los usuarios. El concepto de protección incluye los mecanismos que controlan el acceso de los procesos o usuarios a los recursos que el sistema informático pone a su disposición. Las medidas de seguridad son responsables de defender al sistema informático de los ataques externos e internos. Los sistemas distribuidos permiten a los usuarios compartir los recursos disponibles en una serie de hosts dispersos geográficamente, conectados a través de una red de computadoras. Los servicios pueden ser proporcionados según el modelo cliente-servidor o el modelo entre iguales. En un sistema en clúster, las múltiples máquinas pueden realizar cálculos sobre los datos que residen en sistemas de almacenamiento compartidos y los cálculos pueden continuar incluso cuando algún subconjunto de los miembros del clúster falle. Las LAN y WAN son los dos tipos básicos de redes. Las redes LAN permiten que un conjunto de procesadores distribuidos en un área geográfica pequeña se comuniquen, mientras que las WAN permiten que se comuniquen diversos procesadores distribuidos en un área más grande. Las redes LAN son típicamente más rápidas que las WAN. Existen diversos tipos de sistemas informáticos que sirven a propósitos específicos. Entre estos se incluyen los sistemas operativos en tiempo real diseñados para entornos embebidos, tales como los dispositivos de consumo, automóviles y equipos robóticos. Los sistemas operativos en tiempo real tienen restricciones de tiempo fijas y bien definidas. El procesamiento tiene que realizarse dentro de las restricciones definidas, o el sistema fallará. Los sistemas multimedia implican el suministro de datos multimedia y, a menudo, tienen requisitos especiales para visualizar o reproducir audio, video o flujos sincronizados de audio y video.
Recientemente, la influencia de Internet y la World Wide Web ha llevado al desarrollo de sistemas operativos modernos que integran exploradores web y software de red y comunicaciones. Ejercicios. 1.1 En un entorno de multiprogramación y tiempo compartido, varios usuarios comparten el sistema simultáneamente. Esta situación puede dar lugar a varios problemas de seguridad. A. ¿Cuáles son dos de dichos problemas? B. ¿Podemos asegurar el mismo grado de seguridad en un sistema de tiempo compartido que en un sistema dedicado? Explique su respuesta. 1.2 El problema de la utilización de recursos se manifiesta de diferentes maneras en los diferentes tipos de sistema operativo. Enumere qué recursos deben gestionarse de forma especial en las siguientes configuraciones. A. Sistemas mainframe y minicomputadoras. B. Estaciones de trabajo conectadas a servidores. C. Computadoras de mano. 1.3 ¿Bajo qué circunstancias sería mejor para un usuario utilizar un sistema de tiempo compartido en lugar de un PC o una estación de trabajo monousuario? 1.4 ¿A cuál de las funcionalidades que se enumeran a continuación tiene que dar soporte un sistema operativo, en las dos configuraciones siguientes? A. Una computadora de mano y B. Un sistema en tiempo real. A. Programación por lotes. B. Memoria virtual. C. Tiempo compartido. 1.5 Describa las diferencias entre multiprocesamiento simétrico y asimétrico. Indique 3 ventajas y una desventaja de los sistemas con múltiples procesadores. 1.6 ¿En qué se diferencian los sistemas en clúster de los sistemas multiprocesador? ¿Qué se requiere para que dos máquinas que pertenecen a un clúster cooperen para proporcionar un servicio de muy alta disponibilidad? 1.7 Indique las diferencias entre los sistemas distribuidos basados en los modelos cliente-servidor y entre iguales. 1.8 Considere un sistema en clúster que consta de dos nodos que ejecutan una base de datos. Describa dos formas en las que el software del clúster puede gestionar el acceso a los datos almacenados en el disco. Explique las ventajas y desventajas de cada forma. 1.9 ¿En qué se diferencian las computadoras de red de las computadoras personales tradicionales? Describa algunos escenarios de uso en los que sea ventajoso el uso de computadoras de red. 1.10 ¿Cuál es el propósito de las interrupciones? ¿Cuáles son las diferencias entre una excepción y una interrupción? Pueden generarse excepciones intencionadamente mediante un programa de usuario. En caso afirmativo, ¿con qué propósito? 1.11 El acceso directo a memoria se usa en dispositivos de ES de alta velocidad para evitar aumentar la carga de procesamiento de la CPU. ¿Cómo interactúa la CPU con el dispositivo para coordinar la transferencia? B. ¿Cómo sabe la CPU que las operaciones de memoria se han completado? C. La CPU puede ejecutar otros programas mientras la controladora de DMA está transfiriendo datos. ¿Interfiere este proceso con la ejecución de los programas de usuario? En caso afirmativo, describa las formas de interferencia que se puedan producir. 1.12 Algunos sistemas informáticos no proporcionan un modo privilegiado de operación en su hardware. ¿Es posible construir un sistema operativo seguro para estos sistemas informáticos? Justifique su respuesta. 1.13 Proporcione dos razones por las que las cachés son útiles. ¿Qué problemas resuelven? ¿Qué problemas causan? Si una caché puede ser tan grande como el dispositivo para el que se utiliza, por ejemplo, una caché tan grande como un disco, ¿por qué no hacerla así de grande y eliminar el dispositivo? 1.14 Explique, con ejemplos, cómo se manifiesta el problema de mantener la coherencia de los datos en caché en los siguientes entornos de procesamiento. A. Sistemas de un solo procesador. B. Sistemas multiprocesador. C. Sistemas distribuidos. 1.15 Describa un mecanismo de protección de memoria que evite que un programa modifique la memoria asociada con otros programas. 1.16 ¿Qué configuración de red se adapta mejor a los entornos siguientes? A. Un piso en una ciudad dormitorio. B. Un campus universitario. C. Una región. D. Una nación. Capítulo 1 Introducción. 1.17 Defina las propiedades esenciales de los siguientes tipos de sistemas operativos. A. Procesamiento por lotes. B. Interactivo. C. Tiempo compartido. D. Tiempo real. E. Red. F. Paralelo. G. Distribuido. H. En clúster. I. De mano. 1.18 ¿Cuáles son las deficiencias inherentes de las computadoras de mano?